Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Cartas de mi alma. Hay voces que resuenan en mi interior, sueños que, al despertar, traen mensajes. Desde que empecé a escucharlos, recibo cartas. Cartas de mi alma. Soy Diana Coronel y esto es Cartas de mi alma. Creé este espacio para poder mirar hacia adentro, sanar y juntas transformar las heridas en amor. De mi corazón al tuyo. ¿Vamos? Vamos a romper un poco el hielo. Les quiero contar que en el primer episodio van a ver que únicamente tenemos un solo plano y estábamos hablando de nuestra impostora interna. ¿Se acuerdan? Esa que nos sabotea, que me hacía doler la garganta antes del podcast, que te da vuelta al mundo y te convence de que todo está mal. Genial. Cuando nos pusimos a grabar, básicamente la cámara del frente nunca grabó. ¿Y cuando nos dimos cuenta? Cuando literalmente habíamos terminado todo, que solo teníamos un plano. Así que el primer episodio de Cartas de mi alma salió con un único plano y con la producción dijimos, volvemos a grabar y fue como, no, ya está. Porque la impostora interna al final eso quiere sabotearnos absolutamente todo. Así que la forma de no sabotearnos es literalmente sacar como está y empezar, porque si no, si esperamos tener todo perfecto, nunca vamos a arrancar. El podcast de hoy trata de vida perfecta no existe y eso está bien. Uf, cuánto me costó entender eso en mi vida porque yo buscaba el perfeccionismo a toda costa. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la luz y la oscuridad. Quiero empezar contándoles una anécdota personal. Cuando era chiquita, mi papá tenía una editorial en Uruguay que tuvo por 20 años, así que yo crecí entre un montón de revistas, de libros, de ir a televisión, de estar mucho en medios, pero desde el lado de atrás. Así que no estoy muy acostumbrada en realidad a estar del lado de adelante y me cuesta muchísimo que la gente acomode las cosas a mi alrededor y no estar tocando todo para arreglar yo también. En eso de vivir entre revistas, libros y demás, algo que está muy de moda ahora es el Vision Board. Y básicamente yo lo hacía desde el 2000, más o menos. Empezaba a recortar todas las revistas de mi papá. No sé si a mi papá le gustaba mucho eso. Pero me ponía a hacer en collage cómo quería que luciese mi vida. Básicamente la carrera a la que me iba a dedicar, cómo quería que sea mi grupo de amigas, cómo quería que se viera mi closet y toda la ropa que iba a usar, ir al gimnasio, cómo quería que se viera mi casa, mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente eso me permitió crear cuando fui grande lo que quise que sea mi vida. Pero muchas veces, como salían las cosas y cómo resultaban, no tenía nada que ver con lo que yo había puesto en ese vision board. Y me agarraba un ataque, literalmente, de por qué las cosas no se están dando como yo quiero que salgan. Y a medida que vamos creciendo, se pone mucho peso en nuestra espalda y no nos damos ni cuenta y aceptamos las cosas que la sociedad nos dice que está bien. Por ejemplo, no sé cómo funciona en Paraguay, yo estudié la mayor parte de mi vida en Uruguay, pero cuando tenés 15 años, por ejemplo, hay una materia en específico cuando estás en bachillerato que se llamaba orientación vocacional y básicamente trataba de a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Qué irónico que con 15 años tengas que decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida si nuestra mentalidad cambia cada ¿qué? Un año, 2. O sea, es una locura. Y recuerdo que todos mis amigos ya sabían a qué se iban a dedicar. Querían ser doctores, arquitectos, todas esas carreras estándar que todo el mundo toma porque la familia, todos son doctores en la familia o todos son abogados o yo qué sé. Pero no es tu deseo real. Pero no importa, porque tenemos que cumplir con esas expectativas y tenemos que cumplir con ese perfeccionismo. Y recuerdo que todos mis amigos ya tenían decidido qué iban a hacer y yo juro que era la única que terminaba la clase, tenía 80 folletos arriba del escritorio y decía, no tengo ni idea. Y es más, me enojaba el hecho de tener que elegir, siendo tan chica, a qué me iba a dedicar. Y recuerdo acercarme al profesor y decirle, ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué voy a hacer el resto de mi vida. ¿Y sabes qué? Me parece que eso está genial, porque ¿por qué tenemos que tener todo planificado? Y no terminé de elegir, cursé todo el bachillerato, hice artístico, no sabía a qué me quería dedicar, mi familia me miraba mal, o sea, en Uruguay que hagas y curses artístico está súper mal visto, porque es como dedícate a algo que en serio te vaya a dejar dinero, sobre todo que Uruguay es un país carísimo para mantenerse. Y a eso se le sumaban muchas más cosas, se le sumaba
Básicamente, tener el cuerpo perfecto porque empezás a competir con tus amigas, o cómo te vestís, o de quién te rodeás, o cuáles van a ser tus pasatiempos. O sea, me acuerdo que mi agenda estaba llena de cosas. Hacía ballet, inglés, escribía también, hacía clases de pintura, hacía un montón de cosas y no tenía ni tiempo para respirar ni para saber quién era. Y eso se suma mucho a todo lo que cargamos en esa mochilita, como les venía diciendo, y también a ser la mejor estudiante, porque es una competencia espantosa en bachillerato cuando vas a entrar a una universidad y querés, obviamente, apelar a una beca. Tenés que tener el mejor promedio, se llamaba PAC, que era promedio acumulado de calificaciones. Y si vos no tenías un 80, un 70, un 90% y eras la mejor de la clase, básicamente olvídate de apelar a una beca. Entonces eran muchísimas las presiones que una cargaba y que inconscientemente eso también nos va creando todas nuestras creencias limitantes que cargamos de grandes. Bien, tenías que, si querías ser exitosa, mudarte al extranjero, porque obviamente en Uruguay básicamente, no sé, 3 personas la logran y la rompen por cómo es la sociedad y el país. Entonces es como un cúmulo de cosas que van formando tu personalidad y la sociedad nos empuja a cumplir esos estándares, pero tenemos que empezar a tomar decisiones fuera de la norma y escucharnos más a nosotras mismas y hablar más con nosotras mismas y saber qué queremos, porque todos tenemos un propósito distinto. No todos vinimos a ser arquitectos, no todos vinimos a ser médicos, no todos vinimos a cumplir con esos estándares. Sin importar la religión, la cultura a la que pertenezcas, la sociedad a la que pertenezcas, que hayas estudiado o de dónde vengas o de dónde sea tu familia o cómo te hayan criado, todos buscamos exactamente lo mismo. Y eso que buscamos es la felicidad. La felicidad puede venir en diferentes formatos. No todos anhelamos lo mismo. Es como cuando tenemos un cristal y pasa una luz y la luz se descompone en 7 colores. Imaginemos que esos 7 colores son lo que deseamos, ya sea qué deseamos en la vida. Amor, prosperidad, abundancia, reconocimiento, poder, yo qué sé, no sé. ¿Qué más deseamos? Una familia, dependiendo de tu signo también sean las cosas que desees. Pero todo eso forma parte de lo mismo, que es básicamente el deseo de obtener esa plenitud a la que le llamamos felicidad. La felicidad engloba básicamente todos esos deseos que tenemos. Y obviamente que para llegar a todo eso en la vida se nos van a presentar diferentes desafíos, porque si no sería una papa, como se dice en Uruguay. Sería muy fácil de obtener las cosas si no tuviéramos ese adversario al que le llamamos la impostora interna. Y así como existe la felicidad, también existe todo lo contrario, porque en el mundo están esas dualidades, está la luz y está la oscuridad. Así como existe el frío, también existe el calor, así como existe el amor, también existe el odio, y todo en el universo es dual, todo tiene 2 polos. Recomiendo sobre esto un libro que se llama El Kybalión, que básicamente cuenta todas las leyes que rigen al universo. Es muy interesante, si tienen tiempo, léanlo. Y básicamente esta ley dice que los similares y los contrarios son lo mismo en esencia, pero se diferencian en grado. Y básicamente de eso trata también la luz y la oscuridad. Son 2 caras de la misma moneda. Como veníamos diciendo, sin una no puede existir la otra. Si yo quiero ser exitosa en la vida y quiero romperla con el podcast, por ejemplo, tengo que pasar por momentos de estar nerviosa, por momentos de que se corte absolutamente todo, de no saber qué decir cuando vine practicando esto, todo el camino de venida hasta acá. Tengo que pasar por diferentes situaciones que me pongan nerviosa y que me hagan salir de esa zona de confort, porque sin la zona de confort, o sea, si no salgo de ahí, no obtengo crecimiento. Y si yo no crezco, entonces, ¿qué termino aprendiendo en la vida? Absolutamente nada. Hablemos también, siempre hablamos mucho de la luz, pero nos olvidamos de hablar de los momentos oscuros. Nos olvidamos de hablar quizás porque no está bien visto el tener una depresión, el no saber qué hacer con tu vida, el no saber cómo salir adelante, el no voy a pedir ayuda a absolutamente nadie porque mi orgullo va primero. Y básicamente, perdonen la palabra, es una estupidez. Porque venimos a ser humanos y venimos a experimentarlo absolutamente todo. Si no soy capaz de pedir ayuda en los momentos difíciles y si no soy capaz
de decir, ok, estoy pasando un momento desafiante y hoy estoy en la oscuridad, pero eso no significa que mañana no pueda renacer y eso no significa que voy a hacer esto el resto de mi vida. O sea, este es el momento donde la estoy pasando mal. Genial. Abrazo sentirme mal. Abrazo estar triste. Me permito llorar. Me permito sentir. ¿Saben de dónde vienen la mayoría de las enfermedades de las personas? De no permitirse sentir. Guardan cosas hasta el relativamente explotar por diferentes razones, porque no quieren ser el centro de atención, porque no quieren molestar a los demás, porque qué va a decir fulanito y fulanito si me ven de esta manera. Pero necesitamos poder sentir, necesitamos poder abrir nuestros corazones, necesitamos poder comunicarnos entre nosotros. Somos humanos, a eso venimos a la vida. Entonces creo que permitirse sentir y sentir sobre todo atravesando la oscuridad es lo que nos permite después poder llegar a ver la luz al final del túnel. Y créanme que la luz al final del túnel siempre está. O sea, he pasado situaciones muy difíciles en mi vida que no vienen al caso para exponer en el segundo episodio ya absolutamente todo, pero fue en esos momentos difíciles en los que, ok, me permití llorar 5 minutos. Esa es una frase que siempre me repetía mi papá. Ok, dale, sentate, llorá 5 minutos, saca todo lo que tengas adentro, pero después te vas a parar y vas a luchar y vas a ser resiliente y vas a obtener lo que querés. Y esa siempre fue mi mentalidad. Ok, genial, me tiro al piso, lloro, pataleo, escandalizo porque soy súper dramática, saco todo lo que tengo adentro y después digo, ok, yo vine acá a lograrlo, este es mi propósito, genial, me paro y así tenga que pasar por las 500.000 situaciones difíciles, las voy a pasar y las voy a atravesar porque eso es lo que quiero y por eso voy a luchar con uñas y dientes. Algo que me servía mucho también como herramienta cuando estaba en la oscuridad y no me acordaba de quién era o no me acordaba de las cosas que había logrado, porque eso también nos hace nuestra impostora interna. Básicamente es como que nos convence de que cuando estamos en la oscuridad siempre fuimos oscuridad y siempre fuimos de esa manera y todo rodeaba en torno a no soy suficiente, no puedo, no sé cómo salir, no le quiero pedir ayuda a la gente, veo que fulanito y fulanito están logrando las cosas y yo haga lo que hago no salgo adelante. Y en ese momento yo agarraba un papel y lápiz porque sí, está bien tener las cosas en la mente, pero en la mente ¿quién vive? Nuestra impostora. Entonces, si yo solo tengo las cosas en la mente, te juro que a los 5 minutos te vas a olvidar de todo eso con lo que estás luchando entre la luz y la oscuridad. Entonces a mí me servía mucho agarrar un papel y un lápiz y empezar a hacer, ok, una lista. ¿Qué logré hasta ahora? ¿Cómo fueron mis últimos 5 o 6 años? ¿Y dónde estoy ahora? Entonces, no sé, a mí me tocó pasar por muchos procesos en los que básicamente me tocó irme de un país a otro que no tenía conocimiento, abandonar las 2 carreras que estaba cursando en su momento en la facultad, venir a vivir con mi papá, abandonar todo lo que conocía, mis amigas, mi familia, el mar que tanto amo, mi casa, mi hogar. Y por mucho tiempo me costó sentir hogar. Creo que hasta el día de hoy todavía no siento hogar en ningún lado. Y es súper difícil decir esto y súper difícil abrirse en ese sentido. Y venir a un país donde no conocía a nadie, tener que empezar de vuelta, cursar años, me atrasé como 2, 3 años solo por cursar materias religiosas cuando ni siquiera era mi religión tampoco y yo soy cero religiosa. Un montón de cosas que me sacaron completamente de mi zona de confort y les juro que me hizo atravesar las 1001 oscuridades. Pero sin eso, nunca hubiera llegado a donde estoy hoy. Nunca hubiera ni siquiera pensado en ayudar a otras personas que estén pasando por el mismo proceso y menos exponerme de la manera que me estoy exponiendo. Y en ese momento agarré y hice una lista y puse, ok, hoy estoy acá. Hoy tuve que abandonar todo en Uruguay, tuve que venir a Paraguay, tuve que empezar la facultad de nuevo, tuve que salir completamente de mi zona de confort y hacer amigos nuevos. Chicos, yo odio socializar. Una vez que me conocen soy un pan de Dios y súper extrovertida, pero al principio, y lo puede confirmar mucha gente, ni quiero estar en los lugares sociales. O sea, me da muchísima ansiedad. No quiero hablar, no quiero saber de nada. Me quiero ir a mi casa, tapar con una frazada hasta acá y no salir más. Entonces, quizás salir de mi zona de confort un poco también es levantarme, irme a socializar, hacer nuevos amigos. Y todo eso me pasó que tuve que experimentar y salir de ahí. Y un año después, como les conté en el podcast anterior, también en el episodio anterior, básicamente mi papá me dice, nos vamos a vivir a otro lado, te quedás sola, mamita, suerte en pila. Y yo recién me había mudado hace un año y recién había conseguido mi primer trabajo con 21 años. Nunca había trabajado antes, lo cual es horrible. y me acuerdo que dije, ¿cómo carajos me voy a mantener sola?
O sea, en un país que no conozco, haciendo cosas que ni siquiera son lo mío porque tenía un trabajo que no estaba alineado a mi propósito ni ahí. Y encima fue la pandemia en ese momento. O sea, me agarró todo junto. Y yo decía, ok, hay dos opciones. O de acá la rompo y me voy de acá al estrellato, o de acá a estrellarme directamente, ¿me explico? Era una opción o la otra. Y si bien sí quería ir al estrellato, me tocó muchas veces estrellarme. Entonces, volviendo un poco a la lista. En ese momento hice una lista de dónde estaba. En tal situación y tal situación. Y cada tanto yo iba y veía dónde había estado cuando había llegado, y iban pasando los años y yo seguía rellenando esa lista. Entonces tenía la lista de qué tenía y qué era y quién era y qué hacía el primer año, y después el segundo año, y después el tercer año. Y hoy día, que hace casi ya 6 años que vivo acá, voy y vuelvo a esa lista. Y cuando estoy en mi oscuridad que digo, nada, lo puedo, me tocó empezar de cero de nuevo, me tuve que mudar 853 veces en menos de un año, empezar mi agencia de nuevo, crear un podcast, crear esto, crear el otro, veo mi cuenta bancaria y empiezo a entrar en depresión y miles de cosas, porque obviamente a mí me pasa que me identifico mucho con lo que tengo, valga la redundancia, en la cuenta bancaria, y entonces empiezo a sentir que no valgo si no tengo, y el año pasado tenía, y no sé qué, y así me empieza a joder mi cabeza. Entonces cada vez que me pasa eso, voy y busco esa lista. Y digo, ok, hace 5 años, casi 6, yo llegué a este país, no tenía nada. Con 2 valijas llenas de cosas, dejé la mitad en Uruguay. No conocía a nadie, no sabía qué hacer con mi vida, tenía que cursar toda la facultad de nuevo, nunca había trabajado, no tenía ni un peso partido al medio, venía de una situación familiar súper difícil que me tocó experimentar, en el que mi situación psicológica estaba en -10, había pasado 853 enfermedades en Uruguay, como neumonía y miles de cosas por no expresar los sentimientos, como veníamos hablando de las enfermedades antes. Pero hoy leo esa lista y me siento completamente orgullosa de todas las cosas que logré, de todas las cosas que me tocó atravesar, que sí fueron difíciles y sí fueron oscuras y sí lloré y pataleé 853.000 veces y no quería levantarme y no quería saber nada, ni de la vida, ni de existir, ni de salir, porque nos recuesta también hablar de eso, ¿no? Nos cuesta decir, ¿sabes qué? Hace un año no tenía ni ganas de estar en el mundo. Pero creo que es gracias a esas situaciones que justamente decimos, toqué fondo. ¿Y qué queda ahora? Ya está, estoy en el fondo del pozo, no hay más abajo. Lo único que me queda es salir hacia arriba. Salir hacia arriba y empezar a valorarme. Ponerme de frente a mi yo, que estaba en la oscuridad, y decirle, ¿sabes qué? Te aprecio, sé que me querés proteger, sé que estás actuando desde la conciencia de supervivencia, entiendo absolutamente todo, pero hasta acá llego. Ahora yo voy a manejar la vida, yo voy a ser quien tome las decisiones conscientemente de qué vamos a hacer y qué pasos tenemos que tomar. Y voy a reconocer todo lo que hice hasta ahora. Por más de que hayas dado pasos chiquititos, no importa, date cuenta que siempre estás avanzando. Si tu paso es chiquito y el del de enfrente es agigantado, no importa, es tu proceso y tu proceso es individual. Dejemos las comparaciones odiosas con las demás personas. O sea, eso no tiene ningún sentido. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos por algunas herramientas prácticas que nos puedan ayudar a salir de estas situaciones? En su momento, cuando me tocó enfrentar la peor versión de mí en ese momento, lo que hice fue literalmente agarrar un dry pen o un marcador, como sea que le digan en su país, y yo tenía un espejo en el baño y tenía un gran ventanal así en mi cuarto. Entonces agarré y empecé a escribir frases que dijeran exactamente lo contrario a lo que mi mente negativa decía en ese momento. Entonces, si mi mente me decía, nos vamos a quedar sin plata, carencia, vamos a dormir en la calle, todo está saliendo para el orto, yo agarraba el dry pen, el marcador, me iba al espejo y ponía, soy abundante, soy próspera, soy magnética, me llevo bien con el dinero es mi mejor amigo, el dinero me permite ayudar al resto de personas. Si después mi mente me decía, no sos perfecta, nada de lo que estás haciendo está bien, no sos suficiente, y iba y ponía, soy suficiente, me veo, soy exitosa, frases que vayan completamente contrario a lo que te dice tu mentalidad negativa.
y llenaba el espejo de eso, dejando obviamente un espacio para verme a mí en el medio. Entonces cada vez que me iba a maquillar, cada vez que me lavaba los dientes, cada vez que me secaba el pelo, cada vez que me ponía enfrente al espejo, yo leía absolutamente todas esas frases con todos los dibujitos y macacadas que le hacía y me repetía una y otra vez: yo soy esto, yo soy aquello, yo soy abundancia, yo soy luz, yo soy magnética, yo soy exitosa, todo lo que hago genera dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que esto va muy de la mano con lo que sean tus creencias limitantes. Entonces, al repetirte todo el tiempo esto, lo que estás causando, obviamente lo puse en el espejo del baño y también lo puse en cada ventana de mi departamento que había, para atormentarle a mi cerebro con esas frases positivas. Entonces, cada vez que vos lees eso, lo que hace tu cerebro es crear nuevos caminos entre las neuronas. Porque las creencias limitantes, creo que ya lo tocamos en algún momento, se generan en el cerebro desde nuestra infancia, desde que somos chicos y vemos diferentes situaciones. Entonces, esos son como súper carreteras con pavimento y están súper hechas y es muy difícil que vos puedas ir y destruir todo eso. Entonces nos toca construir nuevas carreteras, construir nuevos caminos. Y esos caminos se crean justamente con todas esas visualizaciones y frases positivas con las que llenaba mi casa. Eso es la herramienta número 1. La herramienta número 2, que la tengo a mi lado, vamos a mostrarla y hacerle un súper mega zoom, es lo que llamamos Vision Board, que es lo que les contaba al inicio del podcast, que yo hacía cuando era chiquita y que ahora se puso muy de moda. Este justamente es el de este año y si se dan cuenta hay algunos que dicen ya done en inglés, que es básicamente que los logré. Y el cerebro, como les venía explicando, también funciona con imágenes. O sea, no sirve tanto crear esto con las frases como hicimos en el espejo, porque las frases nos las repetimos habladamente. Pero cuando hacemos un vision board y le ponemos imágenes, el cerebro, cuando sueña o cuando pensás en algo, todo lo que hace es asociar imágenes y experiencias de tu pasado. Entonces, ¿cómo haces un vision board? Básicamente pensás qué querés en la vida, en los diferentes ámbitos, en lo social, en el desarrollo personal, en tu carrera, en tu familia, en tu núcleo, qué quieres desarrollar en todas las áreas de tu vida, en la salud, etc. Entonces, pues, dos opciones. O agarras el famoso Pinterest y empezás a buscar imágenes que te lleven a ese momento, las imprimís, las recortás y haces tu gran collage como hice yo. Y la opción número 2, más vintage, es buscar revistas, empezar a ver imágenes que se asocien con lo que vos querés lograr, recortarlas y hacer tu collage. Obviamente que le podés poner también, como hay acá, algunas frases que sean cortitas, como por ejemplo: soy abundante y próspera, amor, atraigo todo lo bueno, estoy creando la vida que merezco. Y básicamente vas a ir viendo que de verdad, con visualizar entre las frases que te di al principio y el vision board, las cosas se van a ir logrando sin que vos te des cuenta. Pero ¿cuál es la clave en crear un vision board? Uno es no obsesionarse, o sea, sí, velo todos los días, sí sentí la emoción de esa vida que estás queriendo crear y manifestar, pero no te obsesiones con todavía no vino, no siento que nada se esté manifestando, no estoy logrando esto que puse, esto no sirve para nada y lo tirás, porque de esa manera no va a funcionar. Si vos querés controlar todo lo que estás poniendo ahí, no va a funcionar. Esto se trata de justamente visualizar lo que querés en tu vida, ponerlo en lo físico, pegarlo en algún lugar donde lo veas siempre y olvidarte de lo que pusiste ahí. Porque soltando el control es que vas a poder manifestar. Y dentro del vision board también tenés que sentir la emoción. El cerebro y el corazón funcionan asociados. Vos necesitas que tu cerebro entienda la imagen que le estás dando y lo que está recibiendo, pero a su vez sentir la emoción como si ya tuvieras eso en tu vida. ¿Me explico? Ok, por ejemplo, yo puse Machu Picchu. El sueñazo de este año mío era viajar a Machu Picchu. Y puse una imagen de Machu Picchu. Y me sentí acariciando una llama, conociendo gente increíble, viendo Machu Picchu desde arriba y sentí ese corazón contento de estar ahí. Y se manifestó. De una u otra forma eso llegó a mi vida. Y la herramienta número 3, que es la que ya habíamos hablado, es justamente hacer esa lista con todos tus logros desde donde estás ahora a todo lo que fue tu vida. Entonces, no sé, ¿dónde estabas hace 5 años? ¿Quién eras hace 5 años? ¿Cómo pensabas hace 5 años? ¿Con quiénes estabas rodeada hace 5 años? O sea, así como hicimos con el Vision Board de todas las áreas de tu vida, bueno, lo mismo pero con lo que eras y lo que sos ahora.
Entonces, esas 3 herramientas fueron las que a mí me permitieron salir de esa oscuridad, entender todo lo que venía a hacer al mundo y que tenía esa capacidad de ser manifestadora, porque todas tenemos esa capacidad. O sea, no es que algunas vinieron con ese don y otras no vinieron con ese don. Todas tenemos ese don. Lo que pasa es que algunas conectamos cerebro y corazón y otras no. Y básicamente ese es el secreto. Entonces, créeme que siguiendo estas 3 herramientas y creando el hábito, porque es necesario repetirlo constantemente, no es hago y me olvido, sino que repetirlo. Con estas 3 herramientas vas a lograr salir de una u otra forma de esa oscuridad en la que hoy estás. Entonces, para cerrar este episodio, lo que me gustaría decirles es que la luz y la oscuridad existen, van a existir siempre y nos va a tocar estar en ambos. Una frase que me gusta mucho que me dijeron en algún momento de mi vida y que me quedó grabada es que nada es para siempre. Vos podés estar atravesando la mejor etapa de tu vida y sentir el éxtasis más grande y tenés que decirte en ese momento, esto no va a ser para siempre. Así como cuando estás en una depresión espantosa y no sabes ni cómo salir de ahí, ni qué va a ser de tu vida, ni cómo vas a afrontar la situación que estás pasando, repetite también, esto no va a ser para siempre. Porque así es la vida es fluctuación pura. Entonces, una vez que nos damos cuenta que eso no va a durar para siempre y que eso va a pasar, nos permitimos vivir, nos permitimos sentir, nos permitimos abrirnos y eso nos lleva a ser nuestra mejor versión. Así que gracias por acompañarme en este segundo episodio. Fue un placer compartir contigo y te espero para un tercer episodio. Las quiero mucho y les mando un beso gigante.